En el funeral de mi esposo, mi codiciosa nuera armó un escándalo diciendo: «Tiene lágrimas de cocodrilo y no debería llorar». Lo que la silenció fue el testamento. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. La iglesia estaba llena de flores, lirios y rosas, las favoritas de James. Su dulce aroma flotaba en el aire, pero todo lo que podía oler era el amargo sabor del dolor. Mis manos temblaban mientras me sentaba en el primer banco, mirando el ataúd de mi esposo. 50 años juntos se fueron así. ¿Estás bien, mamá? Mi hija Emily me apretó la mano, sus ojos enrojecidos por el llanto. Asentí, incapaz de hablar. ¿Qué había que decir? James se había ido, y ninguna palabra podía llenar el vacío que había dejado. Mi James, mi roca durante medio siglo. La gente había estado llegando toda la mañana. Viejos amigos, colegas, vecinos, todos vestidos de negro, sus rostros solemnes mientras ofrecían sus condolencias. A algunos apenas los reconocía, caras del pasado con las que James se había mantenido en contacto, mientras yo me desvanecía en segundo plano, como suelen hacer las esposas. Vi a mi hijo Michael entrar por la puerta lateral, su esposa Rebecca muy cerca de él. Mi corazón dio un vuelco al verlos. Michael se parecía mucho a su padre, alto con la misma mandíbula fuerte y ojos amables. Pero esos ojos estaban fríos hoy, distantes. Rebecca lo guiaba con una mano en su espalda. Su vestido negro de diseñador y su collar de perlas parecían más apropiados para una reunión de negocios que para un funeral. No habían visitado a James en el hospital, ni una sola vez durante esas últimas semanas. Siempre demasiado ocupados, demasiadas excusas. «Debería ir a saludar a tu hermano», le susurré a Emily. «Mamá, no, ahora no». La voz de Emily era tensa. Ella y Michael no se habían hablado en meses. No desde la discusión sobre la atención médica de James. Rebecca había insistido en que el hospicio era la mejor opción, mientras que Emily quería probar un tratamiento experimental. Los hermanos habían trazado líneas de batalla, y yo estaba atrapada en el medio, viendo a mi esposo desvanecerse mientras mis hijos peleaban. El servicio comenzó. El pastor habló de la vida de James, sus logros, su amor por su familia. Apenas escuché las palabras. Mi mente estaba llena de recuerdos. El día de nuestra boda, el nacimiento de nuestros hijos, las noches tranquilas en el porche viendo el atardecer, tomados de la mano, incluso después de décadas juntos. Luego fue el turno de la familia para hablar. Emily fue primero, su voz quebrándose mientras compartía historias de su padre enseñándole a andar en bicicleta, ayudándola con proyectos de ciencias, llevándola al altar. Michael se negó a hablar. En cambio, se sentó rígidamente junto a Rebecca, quien le susurraba al oído. Finalmente, fue mi turno. Mis piernas se sentían como plomo mientras me acercaba al podio. Miré el mar de rostros, algunos familiares, muchos no. James era, comencé, mi voz quebrándose. James lo era todo para mí, mi esposo, mi mejor amigo, mi compañero en todas las cosas. Las lágrimas fluían libremente ahora, y no traté de detenerlas. 50 años de amor merecían esas lágrimas. Tuvimos nuestras luchas, como cualquier pareja, continué. Pero siempre las enfrentamos juntos. Eso es el matrimonio, permanecer juntos en las buenas y en las malas. Por el rabillo del ojo, vi a Rebecca inclinarse para susurrarle algo a la mujer que estaba a su lado. Sus labios se curvaron en lo que parecía una sonrisa. Traté de concentrarme en mis palabras, en honrar a James, pero mi voz vaciló. Lo extrañaré todos los días por el resto de mi vida. Logré decir antes de que las lágrimas me abrumaran. Mientras regresaba a mi asiento, lo escuché. La voz de Rebecca, no exactamente un susurro, lo suficientemente fuerte para que los que nos rodeaban escucharan. Mira esas lágrimas de cocodrilo. Ni siquiera debería estar llorando. Todo el mundo sabe que estaban prácticamente separados.
Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me congelé a mitad de camino, incapaz de respirar, incapaz de moverme. Los jadeos recorrieron la reunión. Emily se levantó a medias de su asiento, la furia en su rostro. «¿Cómo te atreves?», murmuró alguien. Pero fue la reacción de Michael lo que me hirió más profundamente. No me defendió. No contradijo a su esposa. Simplemente apartó la mirada, su rostro enrojecido de vergüenza. No por el comportamiento de Rebecca, sino por mí. De alguna manera logré regresar a mi asiento, todo mi cuerpo entumecido. 50 años de matrimonio, reducidos a chismes y mentiras en el funeral de mi esposo. Y mi propio hijo, sentado en silencio mientras su esposa destrozaba mi dolor. El resto del servicio transcurrió en una niebla. No escuché las oraciones finales, ni los anuncios sobre la recepción. Solo podía sentir las miradas, los susurros, el juicio. Mientras salíamos de la iglesia, Rebecca caminó delante con Michael, con la cabeza en alto. Se volvió una vez para mirarme, el triunfo brillando en sus ojos. Pero había una cosa más que soportar, algo que ni Rebecca ni Michael sabían que se avecinaba. El testamento de James se leería inmediatamente después del servicio a petición suya, y a pesar de la humillación que me quemaba en el pecho, no pude evitar sentir un destello de algo más mientras veía a Rebecca pavonearse. James siempre había sido un planificador meticuloso, y había visto a través de Rebecca mucho antes que yo. La primera vez que conocí a Rebecca, las alarmas sonaron en mi cabeza. Era encantadora, demasiado encantadora. Su risa era forzada, su interés en la historia de nuestra familia demasiado entusiasta. James me apretó la mano debajo de la mesa esa noche, una señal silenciosa que habíamos desarrollado durante décadas. Él también lo sintió. «Solo está tratando de impresionarnos», había insistido Michael más tarde cuando expresé cuidadosamente mis preocupaciones. Tenía 38 años entonces, comenzando a preocuparse de que nunca encontraría a alguien. Rebecca era hermosa, inteligente y aparentemente enamorada de él. ¿Quién era yo para interponerme en la felicidad de mi hijo? La boda fue lujosa, mucho más elaborada de lo que Michael siempre había querido, pero Rebecca había insistido, y de alguna manera mi hijo práctico y frugal aceptó gastar casi todos sus ahorros en el evento. James y yo contribuimos con lo que pudimos, aunque Rebecca dejó claro que nuestra oferta era inadecuada. Tus padres realmente no entienden la importancia de las apariencias, ¿verdad?, la escuché decirle a Michael durante la recepción. Es dulce a la antigua. Los cambios en Michael fueron sutiles al principio. Llamaba con menos frecuencia. Las cenas familiares se volvieron mensuales, luego trimestrales. Cuando visitaban, Rebecca siempre tenía una razón para acortar la noche. Michael necesita descansar. Ha estado trabajando muy duro, decía ella, aunque los ojos de mi hijo mostraban que quería quedarse. Luego vinieron las excusas: cumpleaños perdidos, vacaciones canceladas, aniversarios olvidados, siempre con profusas disculpas, siempre con promesas de compensarlo la próxima vez. Y esa próxima vez rara vez llegaba. Cuando Emily dio a luz a su primer hijo, Michael y Rebecca llegaron 3 días tarde. Teníamos un evento de caridad, explicó Rebecca, sin molestarse en ocultar su desinterés por su nueva sobrina. ¿Sabes lo importantes que son estas conexiones para la carrera de Michael? Los eventos de caridad, las cenas de negocios, las oportunidades de networking, todo parecía coincidir con las reuniones familiares. Rebecca se aseguró de que el calendario de Michael estuviera perpetuamente lleno, dejando poco tiempo para visitas o llamadas telefónicas. Luego vinieron los comentarios como veneno, goteando lentamente en el oído de Michael. «Tus padres son tan obstinados», diría a mi alcance. «Tienen buenas intenciones, pero simplemente no entienden cómo funciona el mundo ahora». O «Es dulce cómo tu mamá todavía cree que necesita cuidarte. Algunas madres simplemente no pueden soltar, ¿verdad? Y lo peor de todo, siempre me hacen sentir que no soy lo suficientemente buena para ti,
como si nadie fuera lo suficientemente bueno para su precioso hijo. Michael nos defendía débilmente al principio, luego ni siquiera eso. Era más fácil aceptar para mantener la paz con su esposa. El verdadero punto de ruptura llegó cuando a James le diagnosticaron cáncer hace 3 años. Los médicos eran optimistas, lo habían detectado temprano, pero el tratamiento sería agresivo, caro. Deberíamos discutir las opciones de cuidado, dijo Rebecca durante una tensa reunión familiar. Estos tratamientos agotarán sus ahorros para la jubilación. ¿Y para qué? ¿Unos años más? Incluso Michael se mostró sorprendido por su insensibilidad. Pero Rebecca rápidamente se retractó, las lágrimas llenándole los ojos. «Solo estoy preocupada por ustedes dos», dijo, apretándome la mano con dedos perfectamente arreglados. «Quiero lo mejor, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles». De alguna manera, convirtió su crueldad en preocupación. Y Michael, desesperado por creer que su esposa no estaba calculando la carga financiera de mantener vivo a su padre, aceptó su explicación. Cuando James se recuperó después de la primera ronda de tratamiento, pude ver la decepción en los ojos de Rebecca. Ella había estado contando con su enfermedad para tener acceso a nuestros ahorros, modestos como eran. Las preguntas comenzaron poco después. ¿Habíamos actualizado nuestro testamento? ¿La casa estaba pagada? ¿Qué hay del seguro de vida? Todo preguntado con una casualidad practicada, como si solo estuviera mostrando interés en nuestro bienestar. James lo vio todo. Una noche, después de otra tensa cena familiar, donde Rebecca nos había interrogado sobre nuestras finanzas, me tomó de la mano y me llevó a su estudio. «Necesito hacer algunos cambios», dijo en voz baja, sacando una carpeta de documentos legales. «He estado pensando en esto por un tiempo». Asentí, entendiendo de inmediato. «A Michael no le gustará», suspiró James, luciendo de repente mayor de sus 73 años. «Michael no está pensando con claridad. No lo ha estado durante años. Pero algún día verá la verdad. Y cuando lo haga, debemos asegurarnos de que esté protegido. El chico que criamos todavía está ahí. Solo está perdido ahora». Durante los siguientes meses, James se reunió con nuestro abogado varias veces. Nunca me contó los detalles, solo que estaba arreglando las cosas. Cuando el cáncer regresó el año pasado, más agresivo que antes, parecía casi en paz con ello. «Prométeme algo», dijo una noche mientras me sentaba junto a su cama de hospital. «Prométeme que no les dirás sobre los cambios en el testamento hasta después de que me haya ido. Rebecca solo intentará que Michael lo impugne». «James, no hables así. Vas a superar esto de nuevo». Sonrió, pero ambos sabíamos que no. El tratamiento no estaba funcionando esta vez. «Prométeme, Tab», le prometí. Y mantuve esa promesa durante los horribles meses finales, durante el cuidado de hospicio, durante la dolorosa y prolongada despedida. La mantuve cuando Rebecca dejó de visitarme por completo, alegando que la vista de James en una cama de hospital era demasiado perturbadora. La mantuve cuando Michael vino solo, torpe y culpable, incapaz de mirarme a los ojos. La mantuve en el funeral, incluso cuando las crueles palabras de Rebecca atravesaron mi dolor. La mantuve mientras nos dirigíamos a la oficina del abogado, donde finalmente se revelarían los últimos deseos de James. Rebecca estaba sentada frente a mí ahora, la impaciencia escrita en su rostro mientras esperábamos a que el abogado preparara los documentos. No dejaba de mirar su reloj como si tuviera un lugar más importante al que ir. «Esperemos que esto no tarde demasiado», le susurró a Michael. «Necesitamos empezar a pensar qué hacer con la casa. El mercado está candente ahora mismo». Michael asintió distraídamente, pero yo capté un destello de incomodidad en sus ojos. Una pequeña parte de él seguía siendo el chico que James y yo habíamos criado. El hijo amable y considerado que había sido borrado gradualmente, por años de la influencia de Rebecca. El abogado entró con los archivos en la mano, y Rebecca se enderezó, su expresión cambiando a una de solemnidad apropiada. Emily se sentó a mi lado, su mano buscando la mía debajo de la mesa.
Antes de comenzar, dijo el abogado, el señor Holloway dejó instrucciones específicas. Hay una carta que debe leerse primero. Me entregó un sobre. Mi nombre escrito con la letra familiar de James. Pidió que la leyera en voz alta, señora Holloway. Mis manos temblaron mientras lo abría, preguntándome qué últimas palabras nos había dejado mi esposo y qué bomba estaba a punto de caer. Mis manos temblaron mientras desdoblaba la carta de James. El papel se sentía gastado, como si la hubiera escrito y reescrito muchas veces, antes de encontrar las palabras adecuadas. Me aclaré la garganta y comencé a leer. Mi querida familia, si están leyendo esto, me he ido a lo que sea que venga después. No estén tristes por mucho tiempo. Todos sabíamos que este día llegaría, y he hecho las paces con ello, antes de que el Señor Donovan lea los detalles legales de mi testamento. Quiero explicar mis decisiones. A lo largo de mi vida, he tratado de hacer lo correcto, no lo fácil. Este acto final no es diferente. Tabitha, mi amor, me diste 50 hermosos años. Estuviste a mi lado en el éxito y el fracaso, en la salud y la enfermedad. Fuiste mi ancla cuando el mundo parecía estar fuera de control. Todo lo que soy, todo lo que logré, se lo debo a tu apoyo inquebrantable. Michael, hijo, he observado con el corazón encogido cómo te has alejado de los valores que tu madre y yo intentamos inculcarte. No te culpo. Todos nos perdemos a veces. Espero que algún día recuerdes quién eres realmente. Emily, mi niña, gracias por tu fuerza, especialmente durante mi enfermedad. Tu madre necesitará esa fuerza en los días venideros. He tomado decisiones en este testamento que pueden sorprender a algunos de ustedes. No se hicieron con ira o rencor, sino con ojos claros y un corazón lleno. He construido algo a lo largo de mi vida, y quiero asegurarme de que sirva al propósito correcto después de que me haya ido. Con amor, siempre, papá. Doblé la carta, mi visión borrosa por las lágrimas. La habitación estaba en silencio, excepto por el golpeteo impaciente del dedo de Rebecca contra la pulida mesa de conferencias. El señor Donovan, el abogado de James durante más de 30 años, se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Ahora, a la lectura formal del último testamento de James Edward Holloway. Rebecca se enderezó en su silla, una sonrisa asomando por las comisuras de su boca. Extendió la mano hacia la de Michael, apretándola con anticipación. A mi esposa, Tabitha Ann Holloway, le dejo nuestra casa familiar en el número 1423 de Maple Street, libre de cualquier hipoteca o gravamen, junto con un estipendio mensual de $4,000 por el resto de su vida natural. Asentí, habiendo esperado esto. Nuestra casa no era grandiosa, pero era nuestra, llena de 50 años de recuerdos. A mi hija, Emily Claire Holloway Jensen, le dejo la suma de $100,000 y mi colección de libros de primera edición, que siempre ha admirado. Emily jadeó suavemente a mi lado. Los libros eran valiosos, tanto monetaria como sentimentalmente. A mi hijo Michael James Holloway, continuó el señor Donovan, le dejo la suma de $10,000. La cabeza de Rebecca se levantó de golpe, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Eso es todo?, siseó. Michael se quedó congelado, la confusión grabada en su rostro. El señor Donovan levantó una mano, indicando que no había terminado. Sin embargo, he establecido un fondo fiduciario por la cantidad de $250,000 para mi nieto, Jacob Michael Holloway, para ser utilizado exclusivamente para su educación y bienestar. ¿Qué significa exclusivamente?, exigió Rebecca. Significa, explicó pacientemente el señor Donovan, que los fondos solo pueden ser utilizados para gastos directamente relacionados con la educación, la atención médica y las necesidades básicas de Jacob. La señora Holloway y yo somos nombrados cofiduciarios. Vi cómo el rostro de Rebecca se enrojecía de ira. Había estado contando con una herencia sustancial, dinero que ella podría controlar. En cambio, James se había asegurado de que nuestro nieto fuera cuidado,
pero de una manera que Rebecca no pudiera explotar. En cuanto al resto de mi patrimonio, continuó el señor Donovan, incluyendo mis inversiones, cuentas de jubilación y los ingresos de mi póliza de seguro de vida, los dejo a la Fundación James y Tabitha Holloway, que he establecido para apoyar la investigación médica para el tratamiento del cáncer pediátrico. Rebecca se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Debe haber algún error. Se volvió hacia Michael. Di algo. Esto no puede ser legal. Michael parecía aturdido, como si le hubieran abofeteado. Papá lo dejó casi todo a la caridad. El señor Donovan asintió. El señor Holloway fue muy específico acerca de sus deseos. La fundación era algo que él y la señora Holloway discutieron durante años, desde que su hermana Sarah falleció de leucemia. Sarah, nuestra primogénita, la hija que perdimos cuando tenía solo 7 años. El dolor se había atenuado con las décadas, pero nunca desapareció del todo. James y yo habíamos hablado a menudo de hacer algo significativo en su memoria, pero no tenía idea de que él realmente lo había llevado a cabo. «Esto es indignante», farfulló Rebecca. «Lo impugnaremos. Michael es su hijo. Merece su parte justa». «Señora Holloway», dijo el señor Donovan con calma, «debo informarle que el señor Holloway anticipó un desafío a su testamento. Dejó una extensa documentación explicando sus decisiones, incluidos registros detallados de la asistencia financiera ya proporcionada a Michael a lo largo de los años, por un total de más de $300,000. Impugnar el testamento haría públicos estos registros. El rostro de Michael palideció. Los préstamos que había pedido a lo largo de los años, dinero para empresas que nunca se materializaron, para el pago inicial de la casa que Rebecca insistió en que necesitaban, para el coche de lujo que, según ella, era esencial para causar la impresión correcta. James nunca había pedido el reembolso, pero aparentemente había mantenido registros meticulosos. «No puede hacer esto», susurró Rebecca, pero su voz carecía de convicción. «Ahora no es justo». «Es perfectamente legal», replicó el señor Donovan, «y en mi opinión profesional sería imprudente impugnarlo». Emily se acercó y me apretó la mano. Yo le devolví el apretón, agradecida por su apoyo. No había sabido de esta parte del plan de James, pero no me sorprendió. Siempre había creído en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La reunión concluyó poco después con Rebecca saliendo furiosa sin decir una palabra. Michael se quedó, luciendo perdido. «Mamá», dijo con voz pequeña, «no sabía lo de la fundación, lo de Sarah». «Hay muchas cosas que no sabes, Michael», le respondí suavemente. «Pero quizás ahora empieces a hacer las preguntas correctas». Asintió lentamente. Luego siguió a su esposa por la puerta. Mientras Emily y yo recogíamos nuestras cosas, el señor Donovan me entregó un pequeño sobre. «Una cosa más», dijo. «James me pidió que te diera esto en privado». Dentro había una sola llave y una nota con la letra de James. «Para cuando estés lista. Con todo mi amor, Jay». La mañana después de la lectura del testamento, estaba en mi cocina haciendo café. Apenas había dormido, mi mente reviviendo la indignación de Rebecca, la confusión de Michael y la misteriosa llave que ahora estaba en mi mostrador. ¿Qué había planeado James que yo no sabía? Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Emily apareció en la pantalla. «Mamá, ¿has visto lo que publicó Rebecca?» Se me revolvió el estómago. «No. ¿Ahora qué?» «Está en Facebook diciéndole a todo el mundo que tú y papá lo manipularon para que cambiara su testamento cuando estaba enfermo. Dice que ambos se aprovecharon de su estado debilitado para castigar a Michael». Me dejé caer en una silla de la cocina, de repente agotada. «Eso es absurdo». James estuvo completamente lúcido hasta el final. «Lo sé y tú lo sabes», dijo Emily, su voz tensa por la ira. «Pero ella se está pintando a sí misma y a Michael como víctimas. Incluso ha etiquetado a miembros de la familia y amigos en común». Cerré los ojos, sintiendo que me venía un dolor de cabeza. «¡Qué despotrique! La gente que realmente conocía a tu padre no lo creerá».
pero el daño ya se estaba extendiendo. En cuestión de horas, mi teléfono zumbaba con mensajes de texto y llamadas de parientes y conocidos. Algunos ofrecían apoyo, otros cuestionaban las decisiones de James. Algunos incluso sugirieron que hiciera lo correcto y compartiera la herencia con Michael. Como por arte de magia, sonó el timbre. Por la mirilla, vi a Michael parado en mi porche, solo. Se veía terrible, sin afeitar, con ojeras. Dudé, luego abrí la puerta. «Mamá», dijo con voz apagada, «necesitamos hablar». Lo dejé entrar, indicándole la sala. Se sentó en el borde del sofá, luciendo incómodo en su hogar de la infancia. «Rebeca quiere que impugne el testamento», soltó de golpe. «Dice que papá no estaba pensando con claridad debido a la medicación. Dice que podemos probar que estaba siendo manipulado». «¿Por mí quieres decir?». Mi voz era plana. Michael tuvo la decencia de parecer avergonzado. Yo no dije eso, pero ella sí. Se pasó una mano por el cabello, un gesto tan reminiscente de James que mi corazón se encogió. «Está molesta. Contábamos con la herencia para pagar algunas deudas». «¿Qué tipo de deudas, Michael?». Apartó la mirada. «Rebeca tiene gustos caros, y sus empresas no han tenido tanto éxito como ella afirma». «Entonces, ¿se casó contigo esperando que el dinero de tu padre resolviera sus problemas?». «Eso no es justo, mamá». «¿O sí? ¿Cuándo fue la última vez que mostró algún interés genuino en tu padre, en mí, en esta familia?». No respondió, lo que fue respuesta suficiente. «Tu padre te amaba, Michael, pero no era ciego. Vio lo que estaba pasando, cómo Rebeca te estaba aislando, cómo siempre estaba buscando dinero. Papá pudo haberme hablado si estaba preocupado», argumentó Michael débilmente. «¿Hubieras escuchado?», le desafié, «o le hubieras reportado todo a Rebeca, quien te hubiera convencido de que solo estábamos siendo difíciles como de costumbre». Su silencio confirmó lo que ya sabía. «Si impugnas el testamento», dije en voz baja, «perderás y destruirás cualquier relación que nos quede». «¿Eso es lo que quieres?». «No», susurró. «Pero no sé qué hacer. Rebeca está furiosa. Dice que tengo que elegir entre ella y tú». Se me rompió el corazón por mi hijo atrapado en un matrimonio construido sobre la manipulación y el control. «Eso no es amor, Michael. Eso es posesión». Se levantó abruptamente. «Debo irme. Solo necesitaba verte». «Michael», le llamé mientras llegaba a la puerta. «Tu padre te dejó algo que no está en el testamento». Se giró confundido. «¿Qué?». «Una oportunidad para recordar quién eres realmente». Después de que se fue, me senté sola en la casa silenciosa. Los recuerdos de James me rodeaban. Su sillón favorito, que aún conservaba la impresión de su cuerpo. La colección de trenes en miniatura en la que había estado trabajando. Las fotos familiares que cronografiaban nuestra vida juntos. Volví a tomar la misteriosa llave, dándole vueltas en mis manos. ¿Qué había dejado James para que yo lo encontrara? Esa noche, mientras ordenaba una pila de tarjetas de pésame, el timbre volvió a sonar. Esta vez era Rebeca, perfectamente arreglada con un traje caro, su rostro una máscara de preocupación practicada. «Tabitha», dijo su voz dulcemente almibarada. Pensé que deberíamos hablar de mujer a mujer. Casi le cierro la puerta en la cara, pero la curiosidad me pudo. Me hice a un lado dejándola entrar. Ella miró alrededor de la sala, evaluando todo con un ojo crítico. «Esta casa tiene mucho potencial. Con las renovaciones adecuadas podría ser bastante valiosa». «No está en venta», dije rotundamente. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Por supuesto que no, pero seamos prácticos. Este lugar es demasiado grande para ti sola, y mantenerlo será caro. Me las arreglaré». Se sentó sin ser invitada, cruzando las piernas elegantemente. «Seré directa. Michael merece su parte justa de la herencia de su padre. James no estaba pensando con claridad cuando hizo esos cambios. Si aceptas impugnar el testamento con nosotros, podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». «¿A todos te refieres a ti?», dije. Su sonrisa se tensó. «Esta fundación es una idea encantadora, pero la caridad empieza en casa, ¿no crees?
Michael es el hijo de James, su único hijo. James sabía exactamente lo que estaba haciendo, repliqué. Y tú también, Rebecca. Nunca te ha importado esta familia. Solo te ha importado lo que podías obtener de nosotros. Su fachada se agrietó por un momento. Nunca te he gustado. Has envenenado a Michael contra mí desde el principio. No, Rebecca, lo has hecho tú sola. Se levantó, alisándose la falda. Bien que sea a tu manera. Pero recuerda esto. Michael me elegirá a mí. Siempre lo hace. Y cuando lo haga, estarás completamente sola. Después de que se fue, me senté en la silla de James, sintiendo el peso de su amenaza. ¿Tenía razón? ¿Elegiría a Michael a ella como lo había hecho tantas veces antes? La idea de perder a mi hijo por completo me oprimió el pecho. Esa noche, soñé con James. Volvimos a ser jóvenes, caminando por la playa donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Confía en mí, dijo James en el sueño, sonriendo esa sonrisa familiar. Todo estará bien. Me desperté con lágrimas en la cara, pero también con una sensación de paz. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría con la fuerza que James siempre había visto en mí. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Michael. Rebecca quiere que nos mudemos de estado. Dice que ya no hay nada para nosotros aquí. Se me encogió el corazón. Así que este era su plan: alejar físicamente a Michael de cualquier influencia que yo pudiera tener sobre él. Completar el aislamiento por el que había estado trabajando durante años. Miré el teléfono, insegura de cómo responder. Entonces, mis ojos se posaron en la misteriosa llave que James me había dejado. Era hora de descubrir lo que había desbloqueado. En el armario de nuestro dormitorio, detrás de los trajes de James, había una pequeña caja fuerte a la que nunca le había prestado mucha atención. James guardaba allí papeles importantes, pero yo siempre le había dejado ese tipo de cosas a él. Con dedos temblorosos, inserté la llave en la cerradura. Dentro había un sobre de manila con mi nombre. Y al abrirlo, finalmente entendí el último regalo de James para mí y para Michael. Era evidencia. Evidencia condenatoria que lo cambiaría todo. Con manos temblorosas, extendí el contenido del sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde nuestra familia había compartido comidas, celebrado cumpleaños, jugado juegos de mesa en los domingos lluviosos. Ahora, contenía la prueba del engaño de Rebecca. Extractos bancarios que mostraban grandes retiros de las cuentas de Michael, transferidos a cuentas únicamente a nombre de Rebecca. Extractos de tarjetas de crédito, que revelaban compras de artículos de lujo, mientras ella afirmaba que estaban pasando apuros económicos. Capturas de pantalla de mensajes privados entre Rebecca y sus amigos, burlándose de nuestra familia, llamándonos a James y a mí cajeros automáticos andantes, discutiendo cómo planeaba cobrar una vez que James falleciera. Lo más incriminatorio de todo era una carta de consulta de un abogado de divorcio, con fecha de hacía solo 3 meses. Rebecca había estado planeando dejar a Michael después de asegurar lo que ella creía que sería su sustancial herencia. Me senté pesadamente en una silla, mi corazón roto por mi hijo. ¿Cómo se lo diría? ¿Debería decírselo? James me había dejado esta evidencia, pero usarla devastaría a Michael. Sin embargo, ocultarla podría condenarlo a años más de manipulación de Rebecca. Antes de que pudiera decidir, mi timbre volvió a sonar. Rápidamente recogí los papeles. Los volví a meter en el sobre antes de abrir. Era Michael, luciendo aún peor que antes. Tenía los ojos enrojecidos, la ropa arrugada. «Mamá», dijo con voz apagada, «¿puedo pasar?» Me hice a un lado, notando la pequeña maleta a su lado. «¿Qué pasó?» Pasó junto a mí a la sala, hundiéndose en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Rebecca y yo tuvimos una pelea, una fuerte. Me senté a su lado, esperando. Ella quiere que corte por completo los lazos contigo. Dice, o la elijo a ella o te elijo a ti. Se pasó una mano por el cabello despeinado.
Y cuando no estuve de acuerdo de inmediato, ella dijo algunas cosas. ¿Qué cosas, Michael? Levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Que nunca amó realmente a papá, que solo estaba esperando que él muriera para que pudiéramos obtener el dinero, que tú y yo no éramos más que peldaños hacia el estilo de vida que ella se merece. Respiré lenta y cuidadosamente. ¿Y qué dijiste? Me fui. Señaló la maleta. Simplemente agarré algo de ropa y salí. No sabía a dónde más ir. A pesar de todo, mi corazón se hinchó con una esperanza cautelosa. Esta era la primera vez en años que Michael me elegía a mí por encima de Rebecca. Pero sabía que no era tan simple. Rebecca no lo dejaría ir sin luchar. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dije. Asintió. Luego notó el sobre que yo había puesto sobre la mesa de café. ¿Qué es eso? Dudé. ¿Era el momento adecuado? ¿Lo alejaría de nuevo? Pero al mirar a mi hijo, viéndolo realmente por primera vez en años, vulnerable y herido, supe que tenía que confiarle la verdad. Tu padre me dejó esto, dije abriendo el sobre. Creo que quería que lo usara si fuera necesario. En silencio, le entregué los documentos. Observé su rostro mientras los leía. Conmoción, incredulidad, ira y finalmente una profunda y abrumadora tristeza. ¿Cómo consiguió papá esto?, susurró. No lo sé. Nunca me contó nada de esto. Michael dejó los papeles con cuidado, como si pudieran quemarle. Todo este tiempo, dijo con la voz quebrada. Todo este tiempo la defendí. La elegí a ella por encima de ti y de papá. Le creí cuando dijo que intentabas controlarme, que no querías que fuera feliz. Ella era muy convincente, dije suavemente. Eso no es excusa. Se levantó de repente, paseando por la habitación. Debería haberlo visto. Debería haber sabido quién era realmente. Michael no. Mamá, estaba ciego voluntariamente. Y te lastimé a ti y a papá por ello. Crucé la habitación hacia él, tomando sus manos entre las mías. Eran tan parecidas a las manos de James, fuertes, capaces. Tu padre nunca dejó de amarte, yo tampoco. Sus hombros se encogieron. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Porque eso es lo que hacen los padres. Le apreté las manos. Y porque sé que el verdadero tú todavía está ahí. El chico que tu padre y yo criamos. Amable, considerado, honesto. Rebecca no lo destruyó, solo lo enterró por un tiempo. Michael me abrazó, algo que no había hecho en años. Por un momento, nos quedamos allí, madre e hijo, comenzando el largo proceso de curación. Esa noche, después de que Michael se hubo instalado en su antigua habitación, me senté en la silla de James, sintiendo su presencia a mi alrededor. Lo sabías, ¿verdad? Susurré a la habitación vacía. Sabías que ella iría demasiado lejos eventualmente. A la mañana siguiente, tomando café, Michael y yo comenzamos la difícil conversación sobre lo que venía después. Estaba decidido a solicitar el divorcio, pero preocupado por Jacob. Rebecca intentará usarlo como palanca, dijo. Ya amenazó con limitar mi acceso si no hago lo que ella quiere. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Emily. Mamá, ¿has visto Facebook?, preguntó sin preámbulos. Rebecca está publicando cosas horribles sobre Michael ahora, afirmando que la abandonó a ella y a Jacob. Le está diciendo a todo el mundo que está mentalmente inestable, que necesita ayuda. El rostro de Michael se endureció mientras le transmitía el mensaje de Emily. Eso es todo, dijo. No voy a dejar que ella controle la narrativa por más tiempo. Sacó su teléfono y comenzó a escribir furiosamente. Observé cómo mi hijo, que había sido tan pasivo durante tanto tiempo, finalmente tomó una postura. He estado en silencio demasiado tiempo. Leyó en voz alta mientras escribía. Por respeto a mi difunto padre y a mi familia, he dejado rumores y acusaciones sin respuesta, pero no puedo seguir en silencio. La verdad es que mi matrimonio se ha construido sobre el engaño y la manipulación. Mi esposa se casó conmigo por interés económico, no por amor. Mis padres vieron lo que yo me negué a ver. Papá, si estás viendo,
Finalmente entiendo lo que intentabas decirme. Lamento que me haya tomado tanto tiempo. Pulsó publicar. Luego me miró. No es suficiente, pero es un comienzo. En cuestión de minutos, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, amigos expresando apoyo, familiares ofreciendo ayuda y, por supuesto, una serie de mensajes de texto furiosos de Rebecca. Está amenazando con llevarse a Jacob y mudarse de estado, dijo Michael con voz tensa de preocupación. Dice, nunca lo volveré a ver. Pensé en la evidencia del sobre, la mala conducta financiera, el divorcio planeado, los mensajes privados que revelaban el verdadero carácter de Rebecca. James nos había proporcionado todo lo que necesitábamos. Ella no se llevará a Jacob a ninguna parte, dije con una nueva determinación. Tu padre se aseguró de eso. Michael me miró, una chispa de esperanza en sus ojos por primera vez en días. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, James Holloway siempre estuvo 3 pasos por delante de todos los demás, respondí, buscando el sobre, y nos dejó una hoja de ruta para lidiar con Rebecca. Mientras exponía el plan que James había puesto en marcha antes de su muerte, sentí una calidez extenderse por mí. Mi esposo se había ido, pero su amor y protección nos rodeaban todavía. Él había sabido que este día llegaría, y se había preparado para ello con su minuciosidad característica. Por primera vez desde el diagnóstico de James, sentí que el peso sobre mis hombros se aligeraba. Nos esperaba un largo camino, pero lo recorreríamos juntos, madre e hijo, con la sabiduría de James guiándonos. Rebecca nos había subestimado a todos. James con su tranquila previsión, yo con mi paciente fortaleza, y Michael, cuyo verdadero carácter finalmente estaba resurgiendo de las sombras. Su reinado de manipulación había terminado. Esa noche, mientras Michael y yo estábamos sentados mirando viejos álbumes familiares, mi teléfono sonó con un mensaje del señor Donovan. Documentos presentados según las instrucciones de James. Fecha de la audiencia de custodia establecida. Rebecca ha sido notificada. Michael y yo intercambiamos una mirada de cauteloso optimismo. La batalla no había terminado, pero por primera vez la estábamos librando juntos. Un año después del funeral de James, estaba en nuestro patio trasero, viendo a Jacob perseguir una mariposa por la hierba recién cortada. Mi nieto había cumplido 8 años el mes pasado, celebrando con una fiesta que reunió a nuestra familia recién sanada. Michael volteaba hamburguesas en la parrilla que tanto había amado James, mientras Emily colocaba una bandeja de fruta fresca cerca. Los últimos 12 meses habían sido desafiantes, pero transformadores. Rebecca no se había rendido fácilmente. Había luchado el divorcio con una crueldad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien, difundiendo mentiras sobre la salud mental de Michael, alegando dificultades financieras, incluso intentando poner a Jacob en contra de su padre. Pero la evidencia de James había sido decisiva. Los registros financieros que mostraban el engaño de Rebecca, la consulta con el abogado de divorcio, los mensajes incriminatorios que revelaban sus planes de dejar a Michael después de asegurar su herencia, pintaron una imagen clara de una mujer calculadora que se había casado por dinero, no por amor. El juez le había otorgado a Michael la custodia principal, concediéndole a Rebecca visitas supervisadas hasta que completara la terapia. Ella se había ido del estado poco después, mudándose a California con un nuevo novio. Sus visitas con Jacob se habían vuelto cada vez menos frecuentes. «Mamá», llamó Michael desde la parrilla. «Estas casi están listas». Asentí, sonriendo mientras volteaba hábilmente una hamburguesa tal como James le había enseñado. Mi hijo había cambiado mucho durante el último año, despojándose de la caparazón pasiva que había desarrollado durante su matrimonio con Rebecca. El verdadero Michael, reflexivo, amable, seguro de sí mismo, finalmente había resurgido. Se había mudado a una pequeña casa a solo 3 cuadras, lo suficientemente cerca para que Jacob pudiera caminar hasta mi casa después de la escuela.
Nuestra relación había sanado lenta y dolorosamente a veces, mientras navegábamos por décadas de sentimientos heridos y malentendidos, pero habíamos perseverado, tal como James hubiera querido. «Abuela, mira», llamó Jacob, sosteniendo una oruga que había descubierto. «¿Podemos ponerla en un frasco y verla convertirse en mariposa?» «Claro, cariño», respondí. «A tu abuelo le hubiera encantado eso. Siempre tenía frascos de criaturas interesantes cuando tu papá era pequeño». Jacob sonrió, revelando un diente frontal faltante. Papá dijo que el abuelo James sabía todo sobre la naturaleza. Sabía bastante. Estuve de acuerdo, sintiendo el familiar dolor que venía cada vez que se mencionaba a James. El dolor se había suavizado con el tiempo, transformándose de un pinchazo agudo a un dolor suave, como una vieja herida que se inflama con el frío. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban un juego de mesa en el patio, Michael me ayudó a recoger los platos. Trabajamos en un silencio cómodo hasta que él habló. «Encontré algo ayer revisando unas viejas cajas en el garaje». Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña y gastada libreta de cuero. «Creo que es el diario de papá». Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. James había llevado esa libreta a todas partes durante el último año de su vida, anotando pensamientos y observaciones. Había asumido que se había perdido. «¿Lo has leído?», pregunté. Michael negó con la cabeza. «No se sentía bien sin ti». Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el diario entre nosotros. Con dedos temblorosos, abrí la primera página fechada poco después del diagnóstico de James. «He estado pensando en el legado», había escrito James con su familiar letra inclinada. «No el dinero o la propiedad. Esas son solo cosas. El verdadero legado son los valores que transmitimos, las lecciones que enseñamos, el amor que compartimos y que continúa después de que nos hayamos ido». Leí en voz alta, mi voz suave. Michael escuchó atentamente, ocasionalmente secándose una lágrima. Página tras página revelaba los pensamientos de James durante sus últimos meses. Sus preocupaciones por Michael, su orgullo por Emily, su amor imperecedero por mí y su cuidadosa planificación para protegernos a todos después de su partida. Cerca del final del diario, una entrada destacaba: «Tabitha piensa que estoy siendo demasiado duro con el testamento. Cree que Michael eventualmente verá a través de Rebecca sin mi intervención. Quizás tenga razón. Ella suele tenerla en estas cosas, pero no puedo dejarlo al azar. He visto el dolor en los ojos de mi hijo, la forma en que está dividido entre las demandas de su esposa y su amor por su familia. Tengo que darle un camino claro de regreso a nosotros, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles ahora. Tengo que confiar en que el joven que Tabitha y yo criamos todavía está ahí, luchando por salir. Y cuando se libere, estaremos esperando con los brazos abiertos, listos para darle la bienvenida a casa». Los hombros de Michael temblaron con sollozos silenciosos. Él lo sabía, susurró. Sabía que estaba atrapado y encontró la manera de liberarme. Extendí la mano por encima de la mesa y tomé la suya. «Tu padre siempre vio más de lo que dejaba ver. Creía en ti incluso cuando tú no creías en ti mismo». Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía sobre el patio trasero, donde James y yo habíamos pasado innumerables tardes de verano, me senté sola en el columpio del porche que él había construido décadas atrás. El diario reposaba en mi regazo, abierto en la última entrada, fechada solo 3 días antes de su muerte. «Mi querida Tabitha, encontrarás esto algún día cuando sea el momento adecuado. Mi amor, has sido mi corazón, mi alma, mi aliento mismo durante 50 años. Cuando leas esto, me habré ido. Pero por favor, sabe que mi amor por ti continúa más allá de esta vida. La parte más difícil de irme es saber que no veré tu sonrisa, sentiré tu tacto, escucharé tu risa. Pero me voy en paz, sabiendo que he hecho todo lo que pude para proteger a nuestra familia. ¿Recuerdas lo que siempre te dije sobre la jardinería?
A veces tienes que podar las ramas enfermas para que las sanas puedan prosperar. Rebeca era la enfermedad que amenazaba nuestro árbol familiar. Para cuando leas esto, la poda estará hecha y la curación habrá comenzado. Confía en el proceso, mi amor. Confía en Michael. Y lo más importante, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Hasta que nos volvamos a encontrar. Con todo mi amor, James. Las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas mientras cerraba el diario. El columpio del porche crujió suavemente, casi como si James estuviera sentado a mi lado, empujándolo con el pie como siempre lo había hecho. Abuela. La pequeña voz de Jacob me sacó de mi ensueño. Estaba parado en la puerta, con el pijama arrugado, su osito de peluche bajo un brazo. Papá dijo que podía quedarme contigo esta noche. ¿Está bien? Me sequé los ojos y sonreí. Claro que sí. ¿Puedes dormir en la habitación de invitados o...? Dudé. Luego continué. Puedes dormir en el estudio del abuelo, en el sofá cama. Siempre dijo que era el mejor lugar de la casa para dormir. El rostro de Jacob se iluminó. ¿De verdad? ¿En la habitación especial del abuelo? De verdad, creo que le gustaría. Después de acostar a Jacob en el sofá cama, rodeado de los libros y trenes en miniatura de James, me detuve en el umbral. La cabeza revuelta de mi nieto descansaba en la misma almohada donde James había tomado innumerables siestas. El círculo de la vida continuaba a pesar de la pérdida y el dolor. Michael apareció a mi lado, viendo a su hijo dormir. «Gracias, mamá», susurró. «Por todo». Me apoyé en él, extrayendo fuerza de su presencia. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, de todos nosotros juntos». Cerramos la puerta del estudio suavemente y regresamos al porche. La noche era cálida, el cielo despejado y lleno de estrellas. A James le encantaban las noches así. «¿Crees que él sabía cómo resultaría todo?», preguntó Michael, mirando las constelaciones que su padre le había enseñado a identificar de niño. Pensé en el diario, en la cuidadosa planificación de James, en la forma en que había orquestado su último acto de amor desde más allá de la tumba. Sí, dije con certeza. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Siempre lo hizo. Mientras nos sentábamos en un silencio cómodo, sentí una sensación de paz invadirme. El dolor de perder a James nunca desaparecería por completo, pero se había transformado en algo hermoso, una familia renovada, más fuerte que antes, unida por un amor que trascendía incluso la muerte. El último acto de amor de James no había sido el testamento que silenció las crueles acusaciones de Rebeca. Había sido el camino que nos había trazado, guiándonos de regreso el uno al otro cuando más lo necesitábamos. Y por eso le estaría eternamente agradecida.